Muy buenas tardes, 11 minutos pasan de las 7. Es la mejor noticia que les podíamos contar en la historia de Canal 6 Navarra. ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada. A las 7 de la tarde, Gara publicaba en la portada de su edición digital esto que van a ver. ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad en un comunicado hecho público, ahora lo van a ver enseguida, ese cese definitivo de su actividad armada después de 51 años de existencia y después de haber cometido 857 asesinatos a lo largo de su historia. El comunicado de la banda se produce después de que el pasado lunes se celebrara, como todos ustedes saben, en el Palacio de Ayete de San Sebastián, la conferencia de paz en la que importantes personalidades internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reclamaban a la banda, vamos a verlo porque tenemos ya preparada la portada de ese periódico, en la que reclamaba el propio exsecretario. Vamos a ver el vídeo. Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino, y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. A las 7 de la tarde colgaba el periódico Gara en su edición de internet este vídeo que acabamos de escuchar y que vamos a recuperar en tan solo unos minutos porque es desde luego de interés a esta hora de la tarde analizar cada una de las frases. Ha sido un anuncio que todos los agentes políticos, todos los agentes sociales y sindicales intuían después de la celebración de la conferencia de paz, que se ha considerado el colchón para que la izquierda abertzale reclamara a ETA ese cese definitivo de su actividad a través de su adhesión a la declaración de Ayete. Este paso de la izquierda abertzale se considera esencial para que la banda armada haya anunciado ese cese definitivo de sus acciones armadas. Según han declarado y según han asegurado desde distintos sectores, ese precisamente es otro de los hitos marcados en un guión prefijado y que vendría precedido de otros como el comunicado del colectivo de presos de ETA por el que se adhirió a la declaración de Guernica, la creación también de la Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego y el posterior comunicado de ETA por el que anunciaba que iba a colaborar con ese comité.
Pasan 16 minutos de las 7 de la tarde, es la noticia de alcance, una noticia que desde luego era esperada, eran los rumores según iba avanzando el día. The Guardian, precisamente el periódico británico, ya anunció en su edición de fin de semana que esta semana precisamente se iba a anunciar precisamente el cese definitivo de la actividad armada de ETA. Tradicionalmente han sido medios británicos, The Guardian y también la BBC, quienes han sido utilizados como altavoz para los grandes anuncios. Vamos a recuperar de nuevo el vídeo, quiero que volvamos a escuchar el vídeo porque por muchas interpretaciones y resúmenes que queramos hacerles nosotros, nada mejor que volver a escucharlo y lo conozcan ustedes mismos de primera mano. Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está viendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino, y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Ya lo han escuchado, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Se lo estamos contando en directo en Canal 6 Navarra, en una jornada en la que íbamos conociendo pistas, sabíamos que en las próximas horas se iba a producir ese comunicado, pero también dudábamos en todas las redacciones de los medios de comunicación después de la captura y muerte de Gaddafi que pudiera darse a conocer en horas posteriores, pero finalmente a las 7 de la tarde ETA ha hecho público ese comunicado. Un comunicado en el que hemos visto también una actitud que nos ha llamado la atención del portavoz de Bildu en el Parlamento, Mayorga Ramírez. Hoy era día de jornada parlamentaria, hoy había pleno en la Cámara Foral y el último punto del orden del día era una moción presentada por Bildu en la que solicitaba el apoyo del Parlamento para mostrarse predispuesto de alguna forma por alcanzar la paz y lo que ellos llaman la normalización política. Pues bien, minutos antes de las 7 de la tarde, Mayorga Ramírez retiraba esa moción y previamente el propio Patxi Zabaleta, también el portavoz de Nafarroa Bai, decía y pedía en euskera que la paz llegara para todos y mejor hoy que mañana. Miren, yo estoy convencido de que ETA
va a responder positivamente al emplazamiento de la conferencia de San Sebastián. Estoy convencido. Estoy convencido de que va a anunciar su cese definitivo. Estoy convencido de que se ha inaugurado el momento de la política. Estoy convencido de que todos y todas vamos a tener que poner de nuestra parte para resolver y cerrar un ciclo que debemos resolver porque la mayoría de la ciudadanía así lo quiere, así lo desea, así nos lo demanda y como representantes de la ciudadanía estamos obligados a acometer este reto. Retiro esta moción desde el convencimiento de que cuando la volvamos a registrar concitará de facto la adhesión de la gran mayoría de las formaciones políticas y saldrá aprobada. Disculpen las molestias, pronto volveremos a hablar de este tema, no tengo ninguna duda. Era la pista que nos daba a todas las redacciones el propio portavoz de Bildu de que el comunicado iba a ser inminente y así ha sido. A las 7 de la tarde ETA ha hecho ese anuncio. Vamos a mirar atrás, es una jornada en la que tenemos que mirar atrás y hacer historia. Una tarde similar a la de hoy se producía con el anterior comunicado. Las redacciones estábamos preparadas para recibir también una buena noticia, aunque aquel día no era la definitiva. El 5 de septiembre de 2010, ETA anunciaba una nueva tregua. Era un alto el fuego permanente de carácter general e internacionalmente verificable. Mostraban su compromiso firme con lo que denominaban un proceso de solución definitivo. Lo hacían a través de un vídeo enviado a la BBC británica en el que la banda terrorista hacía un llamamiento a las autoridades españolas y francesas a abandonar para siempre las medidas represivas y la negación de Euskal Herria. ETA se acercaba así a su fin con un comunicado importante pero insuficiente según lo calificaron el gobierno y los partidos políticos. El alto el fuego permanente, general y verificable anunciado por los etarras fijaba un compromiso para acabar con el terrorismo. ETA lo comunicó 2 días después de una multitudinaria manifestación en Bilbao en apoyo de los presos políticos. Este compromiso cumplía en 2011 un año con la banda viviendo su peor momento operativo. Solo en este año, ETA perdía medio centenar de terroristas y a sus máximos jefes militares y logísticos. Con este anuncio, la izquierda abertzale, diferentes partidos políticos y agentes sindicales y sociales firmaron el denominado Acuerdo de Gernika, un documento base con el que, según afirmaban, buscaban la paz justa y la democracia en Euskal Herria. Mientras tanto, en el ámbito político, las estrategias de cara a las elecciones de mayo se dejaban sentir. Sortu presentaba su marca como un partido que condenaba todo tipo de violencias, pero no exigía la disolución de la banda. Tras conocer la intención de legalizarse, la Fiscalía General del Estado y la abogacía recurrieron la inscripción al entender que Sortu era un instrumento de Batasuna al servicio de ETA. La demanda de la abogacía se fundamentaba en sendos informes de la Policía y la Guardia Civil que identificaban al partido con un proyecto de la banda terrorista. Con todo ello, el Tribunal Supremo decidió considerar ilegal a Sortu y no pudo presentarse a las elecciones. En abril nacía Bildu, se presentaba en sociedad como la opción de los independentistas de izquierdas y todos los candidatos firmaron un decálogo ético a favor de las vías exclusivamente políticas y pacíficas y en contra de cualquier tipo de violencia. El Tribunal Constitucional permitió que la coalición se presentara a los comicios y Bildu dio la sorpresa ganando por mayoría en muchas zonas del País Vasco y Navarra. Con todo ello, ETA se iba debilitando y perdía cada vez más integrantes, incluso se rumoreaba que el fin estaba cada vez más presente. Con el adelanto de las elecciones nacionales a noviembre nació un nuevo partido político, Amaiur. Se presenta como la mayor alianza electoral abertzale de los últimos 34 años. La presentación de Amaiur cerraba además una semana trepidante en cuanto a los movimientos hacia un proceso de paz. Los presos de ETA se sumaron al Acuerdo de Gernika. Se constituyó la autodenominada Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego. El lehendakari Patxi López planteó modificar la política penitenciaria. Y Ekin, considerado el brazo político de ETA, anunciaba su disolución. ETA cerraba la semana aceptando la Comisión Internacional de Verificación. Pues la noticia de esta tarde nos ha obligado a romper la programación que les estábamos ofreciendo para contarles ese último comunicado de ETA. Un comunicado que estábamos esperando todos los medios, que estaba esperando la sociedad, que vamos a ir desgranando en este especial informativo en los próximos minutos y que nos ponía sobre la pista 2 parlamentarios. Les estábamos ofreciendo, de hecho, el Pleno del Parlamento de Navarra y la
intervención del portavoz de Bildu y la intervención también del portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, nos ponían sobre aviso. Hemos escuchado en primer lugar a Mayorga Ramírez y vamos a escuchar ahora a Patxi Zabaleta. Que la paz se haga cuanto antes por el bien de todos y mejor hoy que mañana. La BBC también, como les decíamos al inicio de este especial, se ha hecho eco del anuncio que ha hecho la banda terrorista ETA. La BBC en su página web se hacía eco de ese comunicado, de esa declaración, en la que hemos podido leer y escuchar por parte de los tres encapuchados que estaban ante una oportunidad histórica para dar solución justa y democrática, han dicho, al conflicto. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo que tenían que caracterizar ese nuevo ciclo y que era el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. En cualquier caso, vamos a empezar a escuchar a voces discrepantes porque hay quienes consideran que la violencia de ETA no ha tenido ninguna justificación, que ha sido un proceso, desde luego, interesado para muchos, y otros realmente lo que estaban esperando era la entrega de las armas, cosa que no anuncian, ni su total disolución. Vamos a ver también cómo los distintos partidos políticos empezaban a ver de alguna forma los distintos medios de comunicación y las portadas de los principales periódicos digitales anunciaban precisamente ese cese definitivo de su actividad armada. Lo vemos en las webs de los periódicos navarros, tanto de Diario de Navarra como de Diario de Noticias, y los periódicos nacionales, El País, El Mundo, etc. Un comunicado que desde luego llega al final de esta jornada, a las 7 de la tarde, un día en el que la noticia principal había sido precisamente la muerte de un derrocado Gaddafi por su pueblo, y a las 7 ETA anunciaba ese cese definitivo de su actividad armada, una decisión histórica que se ha hecho pública después de 51 años de existencia de la banda y después de haber cometido 857 asesinatos a lo largo de su historia. La banda terrorista ha expuesto en el comunicado emitido su compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada. También ha hecho un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo destinado a solucionar las consecuencias del conflicto. 28 minutos, a punto de ser las 7:30 de la tarde, seguimos muy pendientes, estamos intentando ya conocer las primeras repercusiones, las primeras reacciones. Teníamos preparada, como se pueden imaginar, nuestra programación de noche, que hemos tenido que cambiar. Y teníamos prevista también la visita a nuestros estudios del presidente de los empresarios navarros, de José Antonio Sarria, que está ya precisamente en nuestros estudios y con el que vamos a charlar en los próximos minutos, porque a buen seguro también va a ser muy interesante lo que nos cuente el portavoz de los empresarios navarros, después de que ya hace unos meses también ETA anunciara el cese de la extorsión y pues esa desaparición también de los envíos que había destinados a empresarios navarros. Vamos a recuperar también en este punto, porque a buen seguro que en los próximos días va a tocar hacer historia, va a tocar poner las cosas encima de la mesa y hay cosas que no nos vamos a olvidar. 864. Ese es el número de muertes dentro del saco de la banda terrorista ETA. 864 personas han sido sus víctimas mortales entre 1968 y 2010, año de su último atentado mortal, que ocurría en suelo francés. Se trataba del gendarme Jean-Serge Nerin, que moría tiroteado en una localidad cercana a París. El anterior atentado mortal de ETA se producía en julio del año anterior, cuando una bomba Lapa estallaba en un vehículo de la Guardia Civil. En Mallorca morían Diego Salva Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada. El mes anterior, la banda terrorista mataba en Vizcaya con el mismo método a Eduardo Puelles, inspector de la Policía Nacional. Poco más de 6 meses antes, ETA mataba a balazos al empresario Ignacio Uría, uno de los dueños de una empresa que llevaba a cabo las obras del tren de alta velocidad.
ocurría en diciembre de 2008 en Azpeitia. Y así se cerraba un año especialmente sangriento en el que la banda mataba a 4 personas. Además de Uría, los terroristas asesinaban tiroteando a Isaías Carrasco, exconcejal del PSOE en Mondragón, el 7 de marzo. Y en mayo una furgoneta bomba explosionaba de madrugada y mataba al guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano, Álava. Y de la misma manera moría en Santoña, Cantabria, el brigada Luis Conde de la Cruz. En 2007 moría en diciembre en el aparcamiento de una cafetería en Cap-Breton, Francia, el guardia civil Raúl Centeno Payón, y su compañero Fernando Trapero perecía días después en el hospital, ambos como consecuencia de heridas de bala. Estas muertes se producían después de las de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que murieron en la T4 de Barajas cuando 500 kilos de explosivo rompían un alto el fuego permanente que anunciaron en marzo del mismo año los miembros de ETA. Seguimos desgranando lo que está dando de sí ese anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Hemos visto el vídeo en el que, desde luego, el formato no ha cambiado, un vídeo con 3 personas encapuchadas que daban lectura a un comunicado que vamos a desgranar ahora y vamos a ir contándoles qué es lo que hemos encontrado precisamente en ese texto. Un texto que se ha publicado en la web del diario Gara, en el que habla de un cese definitivo de la actividad armada, un comunicado en el que ETA expresa su compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada y en el que emplaza a los gobiernos españoles y francés a abrir un diálogo directo para solucionar las consecuencias del conflicto. La banda asegura que no ha sido un camino fácil y que la lucha de largos años ha creado esta oportunidad. Insiste en que el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición y ha dicho también que es tiempo de mirar al futuro con esperanza, un tiempo de actuar con responsabilidad y valentía. El esperado anuncio de ETA se produce tan solo 3 días después de que se celebrara en San Sebastián la autodenominada Conferencia de Paz, que concluyó, como saben, con una declaración de 5 puntos en la que los representantes internacionales instaban a ETA a un cese definitivo de la violencia, un comunicado en el que también apelaba a los gobiernos a iniciar conversaciones para avanzar en las consecuencias del conflicto. ETA recuerda ahora que dicha declaración reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto. Tras conocer la declaración de ETA, las fuerzas de seguridad han interpretado que el comunicado iba a plantear un cese de la actividad armada condicionado al cumplimiento de las exigencias de la banda terrorista. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto también comparecer a las 8 en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración y acabamos de saber también que va a haber otra rueda de prensa también a las 8 de la tarde en la sede de Unión del Pueblo Navarro, en su sede de la Plaza Príncipe de Viana de Pamplona. A las 8 de la tarde serán ambas comparecencias, vamos a intentar ofrecerles en directo alguna de las dos o intentar conocer prácticamente al instante cuáles son esas primeras valoraciones. En cualquier caso, el anuncio de hoy de ETA es un escalón más para el que se ha buscado, como hemos visto estos días, un escenario específico, una historia del fin de una organización terrorista que, como hemos visto, se resistía a aparecer como derrotada y que iba a servir del aval internacional para ser más creíble. De hecho, estábamos esperando también que a las 7 de la tarde hubiera una declaración del presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, que desconocemos si a esta hora de la tarde ha sido la BBC la encargada de transmitirlo. Para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Empiezan a llegar los primeros comunicados de asociaciones, de partidos políticos. Les vamos a ir manteniendo informados en las próximas horas de todo lo que vaya ocurriendo y lo que vaya dando de sí. Voces contra el terrorismo considera en un comunicado que no tiene ninguna credibilidad, no se lo creen porque dicen que la banda no ha anunciado su disolución sin un cambio de estrategia. Para Francisco José Alcaraz, el paso dado hoy por los terroristas es fruto de un proceso soterrado que conduce a un final en el que los vencidos son las víctimas y los vencedores, dicen, los asesinos de ETA. Vamos a recuperar en este punto, porque he hecho referencia a esa conferencia internacional que se ha celebrado recientemente en el Palacio de Ayete. Vamos a resumir todo lo que daba de sí.
La conferencia de San Sebastián trae división de opiniones respecto a su verdadero fin y a su celebración. Algunos profesionales del ámbito universitario e intelectual aseguran que todavía es pronto para valorar el auténtico fin de la mencionada conferencia. Si es una escenificación del trabajo realizado anteriormente, diría, es culminar ese trabajo de pacificación. Si es una escenificación aparente, lo veremos después. Lo peligroso es que cada uno ahora levante la bandera para decir ay del que pase. Porque estaríamos reproduciendo en gran medida, aunque sea de palabra o de posicionamiento, esa confrontación que nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. A pesar de todo, Hernández valora como positivo el simple hecho de un acercamiento mediante el diálogo. Cualquier otra iniciativa que manifieste ganas de vivir en paz y en libertad son todas bienvenidas, del lado que vengan. Jesús Hernández, además de valorar la iniciativa de la Conferencia de San Sebastián, hace autocrítica al creer que el sector intelectual y especialmente el universitario no se ha implicado del todo en el problema. Lamentablemente no hemos investigado mucho sobre esto. No hemos hecho nada, o muy poco por iniciativas de pacificación. El profesor titular de la Universidad Pública cree que, a pesar de la diferencia de criterios respecto a la mencionada conferencia, hay que mantener una puerta abierta a la confianza y esperanza, aunque a la vez también mantener una posición crítica respecto a ella. 37 minutos pasan de las 7 de la tarde, les estamos contando en directo la noticia de esta jornada, una noticia esperada y deseada por muchos. Hay quien a esta hora ya, después de haber leído el comunicado, echa en falta también muchos argumentos. En cualquier caso, en este especial informativo que les está ofreciendo Canal 6 Navarra, vamos a conocer todas las voces, vamos a conocer todas las declaraciones. A las 8 está prevista una rueda de prensa del presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, va a valorar ese comunicado. A las 8 también está prevista una rueda de prensa en Unión del Pueblo Navarro. Suponemos que será la presidenta de UPN quien... Bueno, suponemos, es demasiado suponer a esta hora de la tarde, que seguramente sea, imaginamos que el secretario general de Unión del Pueblo Navarro y que sea la presidenta del Gobierno de Navarra quien evidentemente haga la declaración oficial como Gobierno de Navarra. Pero esto es anteponernos a lo que va a ocurrir. En cualquier caso, rueda de prensa de Unión del Pueblo Navarro a las 8. También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrecerá esa declaración en directo desde la Moncloa, que estaremos pendientes también de ofrecérsela en directo. A las 8:30 también hay rueda de prensa del candidato del Partido Socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, desde Ferraz, ofrecerá también su valoración y suponemos que a lo largo de los próximos minutos conozcamos la primera valoración del candidato del Partido Popular al Gobierno, a la presidencia del Gobierno de España, Mariano Rajoy. En cualquier caso, nosotros seguimos contándoles lo que está dando de sí esta declaración de ETA, este cese definitivo de su actividad después de 51 años de existencia. Un comunicado que se produce, como acaban de ver, después de que el lunes se celebrara en San Sebastián la conferencia de paz en la que importantes personalidades internacionales reclamaron a la banda una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada. Pues a la espera de valorar esas y de conocer esas primeras palabras, esas primeras valoraciones de este anuncio de ETA, acabamos de recordar cómo transcurría la jornada del lunes en el Palacio de Ayete y en esa conferencia de paz en San Sebastián. Y vamos a recordar también cuáles eran las valoraciones que se realizaban en Navarra y fuera de Navarra a esa conferencia. La conferencia de San Sebastián ha levantado la reacción de las principales formaciones políticas en Navarra. El gobierno foral no ha querido valorar el acto ni darle importancia y asegura que lo único exigible a ETA es que deje las armas. Ni el gobierno, ni la sociedad navarra, ni española tiene nada que agradecer a ETA porque deje de matar. La historia del final del terrorismo la escribirán las víctimas del terrorismo, nunca los asesinos de ETA.
mire más allá de conferencias, de no conferencias bien intencionadas, malintencionadas, que cada cual juzgue como mejor le parezca. Lo único que hay que esperar es que la banda terrorista ETA diga que esto se ha acabado. Los partidos de la oposición también se han pronunciado. Nafarroa ve con buenos ojos lo acontecido y asegura que al grueso de la sociedad ahora se han sumado voces internacionales. Ahora solo cabe esperar el fin de ETA. Lo que hace es reforzar lo que el grueso de la gente ya ha exigido a ETA. Lo que importa ahora, realmente importaba ayer y seguirá importando, es que sea ETA la que dé el paso definitivo al fin de la violencia. Por su parte, Bildu espera que los partidos que no han querido tomar parte de la conferencia y han mostrado su oposición a ellas se impliquen y acaben por adherirse. No sobra nadie, todos somos parte de la solución y aquellos que en estos momentos pues, puedan tener reticencias, creemos que realmente llegará el momento y va a llegar el momento en el que tengan también que involucrarse. El PPN duda del conocimiento de los participantes de la materia y creen que se tratan a todas las partes por igual, mientras que aseguran que hay una diferencia más que notable. Aquí han venido unos señores que no parece que tengan mucha idea de lo que ha ocurrido en España, en el País Vasco y en Navarra en los últimos 50 años. Por el lado de la democracia se han puesto muertos y por el lado de los terroristas lo que hay son asesinos. En definitiva, de lo que se trata es de que se está poniendo precio a la paz. Izquierda Esquerra, a la vez que pide el cese de ETA, asegura que lo de San Sebastián es un paso importante, pero solo eso, un paso. Tampoco hay que darle una categoría de trascendente. Es un paso más en un proceso que todos esperamos que acabe pronto. Todos los partidos presentes en el Parlamento navarro coinciden en la necesidad del cese de la banda terrorista, aunque difieren respecto a la legitimidad del acto de San Sebastián y respecto a las formas del mencionado cese de la violencia. 42 minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos muy pendientes de esas primeras reacciones, de esas primeras valoraciones al comunicado de ETA, un comunicado que se rumoreaba ya en los últimos días que iba a llegar, que se iba a hacer público. Todos estábamos esperando ese comunicado, podía ser esta mañana, se ha ido retrasando y en mitad de la tarde hemos conocido la muerte de Gaddafi. Suponíamos que la noticia podría llegar y efectivamente la rumorología hoy ha funcionado. Estaba previsto que a las 7 de la tarde fuera también el propio Gerry Adam, el presidente del Sinn Féin, el que hiciera una declaración política sobre la situación del País Vasco, y lo que nos hemos encontrado a las 7 de la tarde ha sido en la portada de la edición digital de Gara el comunicado de ETA. Un comunicado de ETA que vamos a reproducir y que queremos volver a escuchar para que sean ustedes quienes conozcan directamente cómo ha sido. Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está viendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino, y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Pues ese era el comunicado que conocíamos a las 7 en punto de la tarde, lo colgaba Gara en su edición digital. Evidentemente, en cuanto hemos conocido la noticia, hemos parado nuestra programación habitual y hemos empezado con este programa especial informativo. No sabemos la duración, puesto que les vamos a ofrecer en directo todas las reacciones. A las 8 se espera rueda de prensa Unión del Pueblo Navarro. Acabamos de saber que a las 8:15 va a haber una declaración institucional en el Gobierno de Navarra, en el Palacio de Navarra, en Carlos III, en Pamplona. A las 8 de la tarde también se espera la declaración institucional del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y después escucharemos también a los candidatos a la presidencia del Gobierno del PSOE y del PP, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, respectivamente. Hoy teníamos previsto invitar en nuestra programación y en nuestros espacios informativos al presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, que ha venido a la hora que le habíamos citado. Y yo le voy a agradecer enormemente que haya querido quedarse. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer. Porque él venía a hablar de otras cosas, de hablar de la economía, hablar de las empresas, hablar de las apuestas, de la crisis y también del emprendimiento, pero la actualidad es la que es y le agradezco enormemente que vaya a hacer su primera valoración porque ha conocido de hecho el comunicado llegando a nuestros estudios. Efectivamente, yo he conocido el comunicado llegando a los estudios y lo tengo aquí, ¿no? Bueno, mi primera valoración es que, como siempre, aquí hay un juego de palabras. Se dice que ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada, pero al mismo tiempo hace un llamamiento a los gobiernos de España y de Francia a abrir un proceso de diálogo para superar el conflicto. Aquí nunca ha existido un conflicto, de manera que ¿qué va a pasar con esto? Por otro lado, ¿se van a entregar las armas? ¿No se van a entregar? ¿Esto va a ser más de lo mismo de antes? Yo creo que se plantean muchas dudas. Me da la impresión al leer esto, y habrá que leerlo con más calma, de que es intentar disfrazar una derrota de una aparente victoria. Todo el preámbulo de su declaración, pues que le da sentido a la lucha armada, dice que ha sido complicado, que muchos compañeros se han esforzado en esta lucha, es decir, esto en fin, llama mucho la atención en el sentido de que parece que es disfrazar una derrota de una aparente victoria. Y por otra parte, pues vamos a ver lo que pasa ahora. Es decir, bueno, estos señores, es buena la noticia de cese definitivo de su actividad armada, pero al mismo tiempo eso se liga a que los gobiernos de España y Francia se sienten para superar el conflicto. ¿Qué conflicto hay que superar? Declarar la independencia, la territorialidad, ¿de qué es lo que hay que hablar? Con lo cual, de sus palabras también lo que extraigo en estos momentos es que la misma cautela de siempre. La misma cautela de siempre. ¿No es un comunicado que da un paso más? ¿No le parece que es un comunicado? No sé si es el comunicado. Yo no creo que es el comunicado, pero sí interpreto que es un paso más en ese proceso de abandono de la lucha armada. Yo creo que es un paso más. Un paso más que viene precedido también, como yo recordaba antes, a ese anuncio también de que la extorsión había dejado de existir, y ha sido así. Sí, efectivamente, ha sido así. Yo no tengo constancia de que desde que se comunicara el fin de la extorsión se haya recibido ninguna carta, y si esto es así es porque no se ha recibido. De manera que efectivamente pues se dio en aquel momento otro paso y vamos con pasos hacia adelante. Que este sea el paso definitivo, yo creo que hay que tomárselo con mucha cautela.
O sea que podría reclamar como presidente de los empresarios navarros un comunicado más contundente o un acto por parte de ETA en el que hablara de la disolución con esta palabra, la palabra disolución, y con la palabra abandono de las armas, o estamos entrando tal vez en un debate de palabras que no es lo verdaderamente importante, sino lo que va a ocurrir a partir de mañana. Efectivamente, yo creo que esto es un debate de palabras. Creo que al mismo tiempo significa un paso adelante, pero aquí no se habla de disolución, aquí no se habla de entregar las armas, aquí no se habla de pedir perdón, no se habla nada de esto. Y en su lugar se habla de establecer, emplazar a los gobiernos, se utiliza esta palabra además, un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso para superar la confrontación. Oiga, aquí no hay confrontación, aquí hay unos señores que matan y otros que mueren o son asesinados, no hay más que eso. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué espera del nuevo gobierno que surja de las urnas? Contundencia, porque usted mismo ha sido quien ha resaltado el hecho de que hay un llamamiento a los gobiernos de España y de Francia. ¿Qué le reclamaría? Yo creo que el gobierno actual y el gobierno que salga de las urnas, sea cual sea, yo creo que tendrán la suficiente sensatez y estoy seguro de poner las cosas en su sitio. Y no creo que nos sentemos en una mesa para hablar ni de independencia, ni de confrontación, ni nada por el estilo. El pueblo español yo creo que no lo entendería eso. ¿Y puede entender que quizás el Partido Popular en el gobierno vaya a ser mucho más contundente de lo que pudiera serlo el Partido Socialista? En relación con este tema, no necesariamente. Yo no lo creo que tenga que ser así. Yo creo que el Partido Socialista, en toda su etapa, con independencia de haber asistido a las reuniones de San Sebastián, las que se han producido últimamente, o con independencia de otros actos, desde el punto de vista policial, ha mantenido una actividad muy loable y muy eficaz en la lucha contra el terrorismo, y la colaboración con el gobierno francés ha sido bueno. Yo creo que hay que seguir en esa misma línea. ¿Cuál es la sensación últimamente? Porque había muchos rumores, se había producido también la conferencia, esa conferencia llamada de paz de San Sebastián. Hablando con los empresarios, ¿hay confianza? Cuando hablan entre ustedes, cuando tienen los algún empresarios, yo le puedo decir que desde hace un tiempo están mucho menos preocupados por el tema de la extorsión, porque no se han recibido cartas últimamente, y además, teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos viviendo, realmente los empresarios hoy están preocupados por la supervivencia de su empresa. Y el fenómeno terrorista ocupa un lugar menos importante hoy, afortunadamente, en sus preocupaciones. Hoy la verdadera preocupación de los empresarios es el superar su empresa, el sacar su empresa adelante, el no tener que reducir la plantilla, el poder hacer frente a sus pagos, etcétera, etcétera. Con lo cual también las encuestas, el propio CIS cada vez iba bajando de una posición más el interés por ETA, y por su final iba subiendo la preocupación por el paro y por la crisis. Hoy las preocupaciones importantes son el paro, la número 1, la número 2, la situación económica, y la número 3 creo que son los políticos. Los políticos. Y el fenómeno terrorista, afortunadamente, pues figura mucho más abajo, ¿no? Serán los políticos, pero van a ser quienes tengan que resolver esto. Pues sí, claro, sí, efectivamente, para eso les vamos a elegir. Muy bien, José Antonio Sarria, pues muchísimas gracias de verdad por haber venido, porque otro quizás se hubiera dado la vuelta sabiendo que tenía que sentarse aquí para valorar el último comunicado de ETA. Esperemos que sea verdaderamente el último. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Le volveremos a invitar la semana que viene, le esperamos aquí para hablar de todo eso que teníamos pendiente charlar con usted. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. José Antonio Sarria, el presidente de los empresarios navarros, agradecemos su visita en una tarde informativamente ajetreada, esta que estamos viviendo, porque a las 7 de la tarde conocíamos el comunicado de ETA, un comunicado que era esperado, había dudas de que pudiera realmente producirse, pero como les hemos contado, ha habido dos momentos en el Pleno del Parlamento de Navarra esta tarde que nos han hecho leer entre líneas que algo podía haber. Unas han sido las palabras del parlamentario
Patxi Zabaleta, del portavoz del Grupo Parlamentario de Nafarroa Bai, que precisamente está al teléfono. Patxi Zabaleta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Le hemos escuchado en el pleno, bueno, pues realmente dejarnos abierto de que algo podía ocurrir esta tarde. Lo escuchamos y ahora enseguida nos lo valora. Que la paz se haga cuanto antes por el bien de todos y mejor hoy que mañana. Patxi Zabaleta, ¿sabía usted que esta tarde iba a ser el anuncio? Bueno, se había corrido ese tema y sabíamos que era cercano y por lo tanto, pues bueno, era la expresión de un deseo, más que dar ninguna noticia, era la expresión de un deseo. ¿Cuál es su valoración? ¿Es este el último comunicado de ETA? Bueno, mi valoración es completamente positiva en el sentido de que nos encontramos ante un comunicado muy claro. El comunicado es rotundo y no deja lugar a ninguna duda y por lo tanto la lucha armada ha terminado y estamos en un nuevo periodo, en una nueva época de nuestras vidas y esta es una situación bueno, pues de gran alegría y de gran satisfacción para todo el pueblo vasco. Es una noticia de gran alegría y de gran satisfacción para Navarra, para las navarras y navarros y también en general para toda la sociedad, también para los gobiernos de España y de Francia, que deben estar a la altura de las circunstancias, igual que deberían estar también a esa altura los gobiernos de Pamplona y de Gasteiz-Vitoria. Patxi Zabaleta, en el comunicado ETA hace ese llamamiento a los gobiernos de España y Francia, dicen que para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias, leo textualmente, del conflicto y de esta forma la superación de la confrontación armada. ¿Sigue siendo el mismo vocabulario de siempre? Bien, pero es que eso es también la misma realidad, es decir, ¿qué ha sucedido en otras situaciones análogas, como por ejemplo la de Irlanda? No son iguales, pero son análogas, tienen hechos diferenciales y hechos parecidos. Bueno, pues allí se han solucionado todos los temas de las víctimas, con su reconocimiento, con su reparación, con la memoria de la que son acreedoras, y también se han solucionado, sin duda ninguna, los temas de los presos y las presas de carácter político. Aquí hay que seguir trabajando en el mismo sentido y sobre todo teniendo en cuenta que el protagonismo de la paz corresponde a la sociedad, corresponde a las ciudadanas y ciudadanos, y que además quieren asumir ese protagonismo y que las instituciones tienen que estar con los oídos abiertos a la voz del pueblo, a la voz de las gentes, a la voz de las mujeres y de los hombres y que nos exigen sin duda ninguna superar lo que son las diferencias por la paz, aunque sigamos naturalmente debatiendo, como es nuestra obligación, en todos los temas sociales y políticos a través del único instrumento legítimo que es la palabra, que son las vías políticas. Patxi Zabaleta, le voy a preguntar lo mismo que a José Antonio Sarria. ¿Qué le pide usted al nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre? Que sea audaz, que tenga valentía para arriesgar por la solución de los problemas sociales, que no se vaya para atrás en todas las prestaciones públicas que son la garantía de la convivencia, la sanidad, la educación en todos sus niveles, las políticas sociales, y que sea también un gobierno respetuoso con la igualdad estricta de todas las ciudadanas y ciudadanos, sea cual sea su ideología, su identidad, sea cual sea también su adscripción política. Patxi Zabaleta, ETA con esto supuestamente se acaba, pero ¿quiénes van a ser los actores que solucionen también pues las sensaciones y los sentimientos que estos 51 años de terrorismo han provocado? Sería un gravísimo error que sucediera ahora lo que sucedió después de la guerra. No fue civil, la guerra incivil iniciada por Franco, en la que no había víctimas sino caídos y olvidados. Hay que recordar a todas las víctimas de todas las violencias y igual que hay que recordar a José Javier Mújica, hay que recordar a Miquel Zabalza. Igual que hay que recordar a Tomás Caballero, hay que recordar a Berroeta. Y todos son acreedores no solo del reconocimiento y de la reparación, sino también de la memoria. Y la pacificación tiene que llegar a todos los ámbitos y el protagonista tiene que ser la sociedad. Sin duda ninguna, un futuro en igualdad es la única y la mejor
de las reparaciones que se puede hacer a todos los que han sufrido, a todos los que sufren, a todos los que sufrimos en esta situación. Muy bien, Patxi Zabaleta, muchísimas gracias por esa primera valoración de este anuncio de ETA. Gracias a vosotros, Saúl. Gracias. Bien, pues son las 8 en punto de la tarde. Estamos esperando en estos momentos la declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Va a haber una cascada a partir de esta hora de declaraciones, porque esperamos las primeras valoraciones. Me dicen que sí, efectivamente, parece que va a entrar ya en este momento en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa la declaración institucional del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vemos entrar a los últimos periodistas que acceden a la sala para recoger las primeras palabras, la primera valoración, después de conocer de ese anuncio. Ahí vemos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entrando en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa para hacer esa primera valoración del cese definitivo de ETA. Un cese definitivo que ha llegado en forma de comunicado, grabado con el mismo formato, 3 personas encapuchadas, sentadas en una mesa, con las distintas banderas de comunidad. Un comunicado en el que se hablaba precisamente de un anuncio para muchos histórico, para muchos esperado, para otros falta. Buenas tardes. Le escuchamos. Consciente de la importancia trascendental del anuncio que ETA acaba de hacer público, quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. Durante muchos años, durante demasiados años, hemos sufrido y combatido el terror. Lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera camino de un modo definitivo. Ello ha sido posible gracias a la determinación de acabar con la violencia mostrada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos democráticos y sus presidentes. Creo de justicia recordar, en esta hora, el trabajo de los distintos ministros del Interior y, en particular, el de quienes me han acompañado en esta etapa. Ello ha sido posible, desde luego, gracias a la acción tenaz y eficaz de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo sacrificio y generosa entrega al servicio de los ciudadanos les ha costado tantas veces su propia vida. La acción de la justicia, de los servicios de inteligencia y de otros muchos servidores públicos han contribuido a este final. Ha sido posible también gracias a la colaboración de Francia y sus autoridades, con quienes hemos contraído una perpetua deuda de gratitud y solidaridad. La amistad con España del presidente Sarkozy ha sido determinante y desde aquí le transmito todo mi reconocimiento. Un reconocimiento que se extiende a los países que durante años nos han brindado su apoyo y solidaridad. Y ha sido posible sobre todo gracias al temple y a la firmeza de la sociedad española, guiada por la referencia segura del Estado de Derecho, que hoy definitivamente y sin condiciones triunfa como único modelo posible de convivencia. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre, acompañará a las futuras generaciones de españoles. En este momento pienso en particular en la sociedad vasca. Tengo la convicción de que a partir de ahora disfrutará al fin de una convivencia no anudada al miedo o a la intimidación, de una convivencia
plenamente libre, de una convivencia en paz. La unidad de los partidos democráticos españoles y vascos y españoles ha resultado decisiva para alcanzar este final. Al Gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales les corresponderá conducir esta nueva etapa que también deberá responder a un compromiso unitario. Con la contención a que nos obliga la historia, vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. Gracias y buenas noches. Zapatero apenas ha pronunciado 5 minutos de declaración, una declaración contundente, una declaración en la que ha recordado a los distintos ministros de Justicia, tanto de España como de Francia. Ha recordado y ha valorado también la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se ha felicitado por este anuncio porque ha dicho que a partir de ahora España tendrá una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, quienes, en palabras de Zapatero, han vivido lo injusto y el aborrecimiento también que provocaban las distintas muertes y los distintos atentados. A esta hora de la tarde estamos en directo casi desde hace una hora en el que conocíamos que ETA hacía ese anuncio del cese definitivo de su actividad armada. Les estamos contando todas las reacciones. Hemos escuchado ya al presidente de los empresarios navarros, nos ha acompañado aquí en el plató y enseguida recuperaremos también sus palabras porque hoy y en una jornada como esta las palabras del portavoz de los empresarios navarros tienen un especial significado. Hemos escuchado también al portavoz parlamentario de Nafarroa Bai, a Patxi Zabaleta, y nos acompaña ya también en este plató pues un habitual de nuestras tertulias, cuyas palabras también hoy, más que como tertuliano, se las vamos a pedir como miembro de la ejecutiva de Eusko Alkartasuna en Navarra. Fermín Ciaurriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Noches ya. Noches, sí, buenas noches. Bueno, ¿cuál es la primera valoración que hace usted y que hace también su partido? Yo, desde luego, puedo hablar en este momento en mi nombre, aunque, bueno, pues son conocidas mis responsabilidades en alguna forma dentro de Eusko Alkartasuna de Navarra. Y, lógicamente, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es, por lo menos desde mi parte, es la satisfacción por haber tratado, yo creo que en este momento, para mí, desde luego histórico, de superar una tragedia que hemos venido teniendo desde hace más de 50 años. Es decir, desde hace muchos años ETA irrumpió en la sociedad de una forma violenta, aplicando unos métodos que desde luego nosotros hemos descalificado siempre desde el propio nacimiento de Eusko Alkartasuna y tratando en alguna forma de condicionar la vida política y tratando de condicionar de alguna forma el futuro de este país. Con este final yo creo que se triunfa o sale adelante los principios que siempre hemos mantenido nosotros de la no violencia, de la democracia como único argumento para defender cualquier proyecto político y del respeto mutuo entre todas las personas para que, bueno, aportando cada uno lo que pueda o lo que quiera aportar en cada momento, se pueda hacer una sociedad más justa y mejor. Yo creo que ha sido un triunfo, es un triunfo de la democracia, es un triunfo del pueblo vasco y yo creo que en definitiva es un triunfo de todos que tenemos que saber ahora administrar para que esto sea verdaderamente duradero. No voy a hacer un planteamiento de cuáles pueden ser los miedos que a partir de ahora pueden convertirse de alguna forma en obstáculos, pero sí que le voy a preguntar quién va a tener que ceder más, porque en una negociación se avanza cediendo, cada uno, vamos a ver, yo cada creo parte, que, ¿no? Sí, yo creo que el tema no se debe plantear en ese concepto de cesiones, ¿no? Es decir, ahora hemos tenido, y no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero quiero decir que es algo que está ahí de hace 4 días y a mucha gente le habrá llamado la atención. El gobierno israelí, que es un gobierno absolutamente de derechas, ha llegado a un acuerdo que para muchos
puede significar un acuerdo de cesión y un acuerdo bueno, que sería inconcebible en muchos aspectos sociales y políticos, y ahí está, es decir, con una organización que también es considerada teóricamente terrorista por los ámbitos internacionales, y bueno, pues ahí está, y el gobierno israelí, que ya digo es un gobierno muy de derechas, ha hecho un esfuerzo en ese caso concreto para tratar de salvar la vida y para poder, yo creo que en el fondo también buscar acercamiento con quienes han sido sus enemigos históricos. Ya digo que esto no tiene nada que ver con nuestra situación, pero es un hecho cierto que desde cualquier punto de vista político hay que tener la suficiente, yo creo que grandeza de miras, la suficiente visión de futuro para entender que cuando ocurre una cosa de estas, cuando se terminan 50 años de una banda terrorista que ha estado queriendo imponer sus planteamientos, cuando eso ha terminado, bueno, pues hay que recordar también, o hay que tener presente que no era una banda, como muchos han querido hacer creer, pues de mafiosos que estaban ahí porque sí, sino que tenía en alguna forma bueno, pues unos planteamientos políticos que siguen estando en alguna forma o en parte en la vida política del pueblo vasco y que han sido defendidos por Eusko Alkartasuna, por Aralar concretamente en los últimos años, pues de forma absolutamente democrática y civilizada. Tenemos que abrir las puertas, tenemos que oxigenarnos todos para que el futuro sea más próximo y mucho más aceptado, y para que realmente las víctimas, que son claramente las que han tenido que sufrir más durante todo este proceso, se sientan reconocidas y se sientan apoyadas. Venía al programa oyendo en la radio al presidente de la Asociación de Víctimas de Cataluña, una persona que tuvo muchos problemas y que fue una víctima directa en su familia en el atentado de Hipercor, gravísimo atentado de la historia de esta banda. Y bueno, el hombre me daba bueno, una sensación de alegría, de satisfacción, porque el hombre mostraba dentro de sus miedos, de sus pesares, de los que ha sufrido, mostraba un optimismo y una voluntad de querer superar todo esto para que el futuro sea mejor, que yo creo que esa es una labor que tenemos que hacer entre todos. Y ahí yo creo que las víctimas, dentro del reconocimiento que hay que tener hacia ellas, deben ser las primeras que pongan bueno, pues mucho de su parte para que podamos todos, ya digo, ir entrando en un proceso absolutamente, no diría, me gustaría llamar de reconciliación, pero aquí también hay una experiencia que tampoco tiene que ver con esto, pero una experiencia histórica que sirvió en su momento, como fue todo el tema de la transición democrática, que también nos puede servir, bueno, pues como punto de mira para ver qué podemos seguir haciendo hacia el futuro. Aquello salió bien, bueno, ha habido luego procesos en los que se ha tratado de recuperar la memoria de las víctimas de aquel proceso, de aquella situación de dictadura de los 40 años, y ahora, aunque sea absolutamente distinto, tenemos que hacer todos también el esfuerzo de ese reconocimiento hacia las víctimas, pero también el que todos los pasos que se den sean bueno, pilares para un futuro más en paz, más en orden y donde prime exclusivamente los valores democráticos. ¿Cómo valora usted también ese llamamiento que hacía ETA en el comunicado a ambos gobiernos? Bueno, yo creo que eso está dentro de una parte del comunicado o de la nota que sacaron en su momento los mandatarios internacionales, en el sentido de que efectivamente una vez que ha terminado ETA, bueno, todos pensábamos que el día que llegara este momento con el que soñábamos, pues no iba a ser que iba a terminar, se iba a disolver y se había acabado. Hay 800 y pico presos de ETA en la cárcel, hay armas que las tienen bueno, guardadas en zulos, etcétera, como pasó con el tema del IRA. Hay cuestiones de esa intendencia que hay que tratar de solventar. Y yo creo que esa llamada o ese llamamiento, dentro de lo que hicieron los mandatarios internacionales, pues va en ese sentido. Es decir, vamos a ver, yo creo que habrá que ir buscando, sin que suponga ninguna clase de dejación de unos principios que hay que seguir manteniendo, pero va a ir buscando salidas pues, al tema de los presos, al tema de la entrega de las armas y, en definitiva, a que todos lo que, como dice el propio comunicado, a que esas consecuencias indirectas o directas del conflicto pues, se puedan solucionar. Ese será el camino que tengan que seguir hasta ahora, y yo creo que más pronto que tarde, y espero que más pronto que tarde, todo eso se solucione para que bueno, la desaparición de ETA sea absoluta. No se ha olvidado Zapatero de las víctimas. Mucho se le ha cuestionado al presidente también con la flexibilidad que en una posible negociación, en qué lugar iban a dejar a las víctimas. Porque aquí tenemos el eterno debate de víctimas, depende quién hable,
para unos víctimas son unos y para otros son otros, ¿no? Bueno, es que eso es así, porque es decir que yo creo que víctimas, esencialmente para mí hay víctimas que han sido, estamos hablando en este caso de esas víctimas que han sido consecuencia de la actividad de ETA, ¿no? Pero dentro del mundo también de ETA o del mundo alrededor de ETA, de familiares, etcétera, también ha habido muchas víctimas, ¿no? Y víctimas pues con procesos tan, yo creo que en este momento difíciles de olvidar, pero que desde luego tenemos que acabar también olvidando, como fue el GAL, como fue el Batallón Vasco Español, como ha habido muchos procesos en el que realmente se han producido actuaciones absolutamente inaceptables. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que la viuda de García Goena, que fue una persona que confundiéndola con un miembro de ETA, bueno, lo asesinó el GAL en Iparralde, bueno, pues esa persona está ahora en unas listas del Partido Popular, y yo digo, fue una persona que fue asesinado su marido confundiéndolo con una persona de ETA, o sea, creían que era una persona de ETA y lo mató el GAL. Y esta persona, bueno, pues está ahí haciendo política y está, digo, una política con el Partido Popular, y me parece muy bien, y eso me parece que es un poco el superar todas estas cosas. Y era una víctima del otro lado. ¿Pero cómo superar el dolor, Fermín? No, ahora... el dolor, no, yo entiendo que el dolor es muy difícil de superar. Es decir, ahora estamos también discutiendo mucho socialmente si a los 40 años del final del proceso franquista, de la democracia y tal, pues hay mucha gente que imputa pues al Partido Socialista, a las personas, a los que somos más de izquierda, etcétera, el que queremos remover la memoria histórica, etcétera. Y bueno, somos los primeros que comprendemos que la memoria hay que mantenerla porque debe servir, además, entre otras cosas, además del reconocimiento de las víctimas, debe servir para que no se puedan volver a reproducir estos temas. Y si estamos haciendo esa valoración de una memoria de unas víctimas de un proceso que terminó hace 40 años, evidentemente tenemos con más fuerza que mantener ahora una valoración permanente y una memoria permanente de esas víctimas que lo han sido esencialmente por una actividad que desde luego nosotros siempre hemos creído que no se debería haber producido. Bueno, pero también hay, ya digo, en otros niveles y de otras formas, ha habido también víctimas pues desde el mundo del nacionalismo vasco, del abertzalismo, etcétera, y desde otros mundos pues que han padecido también ellos, sus familias, etcétera, pues actuaciones absolutamente condenables por parte de ciertos gobiernos anteriores o por lo menos de aparatos de los gobiernos, aparatos policiales, etcétera. Y ha habido mucha cosa ahí, ha habido mucha tortura, y eso es así, ha habido sentencias en los tribunales de torturas y de resoluciones de Amnistía Internacional y de los tribunales internacionales. Todo eso ha existido y no podemos tampoco olvidarnos de eso. Lógicamente, no queriendo hacer lo que dice mucha gente, el equilibrar o el equiparar a verdugos con víctimas, no, y es que no se debe tratar de eso. Yo creo que no hay que olvidarse de esa terminología, hay que olvidarse de esas pretensiones de que queremos o de que quieren igualar a unos y a otros y que todo está... No, yo creo que lo que tenemos que hacer para que una sociedad pueda funcionar es poner por delante la calidad humana de las personas, reconocernos todos como miembros del mismo barco y en alguna forma reconocer que ha habido mucha gente que ha padecido ellos directamente y sus familiares directamente también es todo este proceso que nunca debió empezar y que tenemos que hacer entre todos el esfuerzo pues de que lo superemos y que salga adelante. Por eso yo creo que las víctimas deben tener un reconocimiento específico, deben tener su participación específica, pero tampoco, y esto lo digo con todo mi respeto, deben ser las que decidan qué se puede o se debe hacer en un proceso de estas características. Pueden dar su opinión, hay que darles todo su reconocimiento, pero no pueden condicionar políticamente lo que ocurra de aquí al futuro, que debe ser el consolidar una paz y el consolidar una eliminación de un problema de terrorismo que había en este país, que tiene que ser lógicamente absolutamente duradero para que esto no se reproduzca en la historia de nuestro pueblo. ¿Es para usted el último comunicado de ETA? Yo creo que no es el último, es decir, más me da la impresión que, vamos, es el último en cuanto que ya deja clara y definitivamente el cese de su actividad armada, ¿no? Además, hoy hemos visto que a los miembros de esa comunidad internacional que hicieron la notificación anterior se han unido pues otros también del calibre de Tony Blair, de Clinton, de Carter, es decir, que es un asunto que ha tenido en definitiva una repercusión muy importante. Digo que no es el último porque ellos mismos, de alguna forma, no anuncian todavía lo que es su disolución y dejan abierto, como dejaba también abierta la conferencia esta internacional, bueno, esa posibilidad de seguir negociando esos aspectos colaterales, ¿no? Eso no quiere decir que ETA pueda ni vaya ni anuncie que vaya a volver, pero yo creo que habrá, como hubo también en el problema irlandés o en la cuestión irlandesa, habrá después un comunicado definitivo donde ya
haya desaparecido la cuestión y ETA se haya disuelto de forma absoluta. Ojalá sea cuanto antes, y además yo creo que ese sería el comunicado ya que creo que deje clarísimo cuál es la situación en estos momentos. Por eso creo que nos tenemos que alegrar. Me parece que es una situación que esperábamos muchísimos, desde hace muchísimos años, y que en este momento yo creo que sobrarían o sobran, no sé cuáles serán las reacciones que vaya a haber en otros ámbitos, pero sobrarían las imputaciones a unos o a otros, los intentos de hacer de esto de beneficios políticos o electorales o tal, sino que hay que afrontar esto como lo que es, el final de una tragedia que ha tenido este pueblo y que me parece a mí que es el fruto ya de una situación absolutamente irreversible. Fermín, le voy a hacer ahora otra pregunta, pero antes me dicen que creo que tenemos ya la señal en directo desde el Palacio de Navarra. Sí. Estamos esperando la declaración institucional del Gobierno de Navarra. Nos vamos a asomar para ver, para testar cuál es la actividad a esta hora de la tarde. Vemos ya los distintos compañeros de los medios de comunicación de Navarra, agencias, periódicos, televisiones, con lo cual suponemos que de forma inminente su portavoz, si no es la presidenta del Gobierno de Navarra, quien lea esa declaración institucional. Estaba previsto que fuera a las 8:15, son las 8:21 de la tarde. Tenemos a... Sí, podemos... Sí, me dicen que además, bueno, pues mientras... espero que no le importe si le tengo que interrumpir a Uxue Barcos y a Fermín, porque tenemos a Uxue Barcos al otro lado del teléfono. Uxue, muy buenas noches. Abón. Hola, buenas noches. Bueno, una buena noticia, supongo. Lo es siempre. El que ETA anuncie un cese definitivo solo es una buena noticia. Uxue, ahora, sí. Me ibas a tener que disculpar porque acaba de llegar la presidenta del Gobierno, así que si no te importa escuchamos la declaración y charlamos contigo. Cómo no, perfecto. Gracias. La derrota de ETA es una buena noticia y hoy se ha dado un paso fundamental para lograrla. Este es sin duda el éxito de la democracia sobre el estado del terror. Hoy no tenemos nada que agradecer a ETA, no hay que pagarle por esos 51 años de actividad criminal ni por las 857 personas que ha asesinado. A quien hay que dar hoy las gracias es a los protagonistas de esta derrota, a la constancia de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, a la firmeza de los partidos democráticos, a la eficacia de las leyes contra el terrorismo y, sobre todo, hoy hay que dar las gracias al coraje y a la generosidad de las víctimas del terrorismo. Ellas, las víctimas, tienen que sentir que su dolor, su sufrimiento no ha sido en vano. Y también tienen que sentir que este Gobierno y la sociedad navarra siempre va a estar con ellas. Y que no se nos olvide que aún nos falta para alcanzar la derrota definitiva de la última banda terrorista que nos queda en Europa, que se disuelvan, que entregues las armas, que reconozcan el mal causado y, bueno, también deciros que se quiten las capuchas. Nada más. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido contundente la presidenta del Gobierno de Navarra y también breve, apenas un minuto de declaración institucional. Las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra. Teníamos precisamente en ese momento a Uxue Barcos al teléfono. Uxue. Sí, buenas noches. Discúlpeme por la interrupción, es su tiempo. Valórenos. El directo manda, soy muy consciente de eso. Valórenos los dos, ya el comunicado y también las palabras de la presidenta, si le parece. Yo creo que el comunicado, como digo, es incuestionable si lo que pretendemos es saludar una noticia que es fundamental en la construcción de la paz, que no es la construcción misma, sino que es, como digo, el arranque. Hoy empieza otra manera de hacer las cosas y sin el yugo de la violencia. Eso es siempre positivo para una sociedad.
aunque algunos se quieran negar a verlo. Mire, cese definitivo quiere decir, y ahora estaba haciendo un mensaje, quiere decir exactamente eso, cese definitivo. Quien no quiera ver lo importante de una noticia de estas características, quien quiera confundirlo o taparlo o esconderlo con supuestas noticias de humillación, o se equivoca profundamente. Evidentemente ahora es a los políticos a quien toca construir la paz y evidentemente el mantener la memoria histórica de todas aquellas que han sido las víctimas de todo este drama, ¿no? Pero hoy es, como digo, un día importante, hoy es un día para disfrutar y mañana un día para empezar a trabajar, y solo en positivo. Muy bien, Uxue Barcos, ¿valoración de las palabras de la presidenta de Navarra? Pues francamente no he visto ni mucho menos un tono positivo, no he visto un tono, por supuesto, de reivindicación y por supuesto de exigir, como digo, el que se mantengan cuestiones bien importantes, fíjese, estando en Navarra, que la territorialidad se haga de abajo arriba, que se haga siempre atendiendo a la soberanía popular, que actos o situaciones como la que hoy empezamos a vivir, bueno, pues escapen absolutamente a la búsqueda que se produce en tantas ocasiones del rédito electoral y, por descontado, insisto, el que este proceso no nos lleve nunca al olvido, sino que mantengamos también un proceso de memoria histórica contundente, convencido y profundo. Lo demás, francamente, creo que es por parte de cualquier dirigente político un error y a veces hasta una irresponsabilidad. Uxue, hace poco, cuando nos visitaste en el programa Cara a Cara de esta casa, hablábamos del gobierno que saliera de las urnas. Hoy, con las cosas más claras, ¿qué le pedimos a ese nuevo presidente? Repito, que sea enormemente responsable con un proceso de estas características, que lo gestione con toda la generosidad del mundo, que no quiere decir ni mucho menos con la cesión o con la humillación, sino, como digo, con la generosidad de quien desde, bueno, en este caso un gobierno, el gobierno central, tiene que dar salida en lo que le compete y le corresponde al proceso que, como digo, se inicia hoy. Hoy, de alguna manera, lo que hacemos es tomarle la palabra a ETA, los ciudadanos, los mismos que le hemos exigido durante tantos y tantos años que cejaran la violencia, tomarle la palabra para ya, entre los ciudadanos, en el seno de la sociedad, empezar, como digo, a construir la paz. Uxue Barcos, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Fermín Ciaurriz, por ir terminando esta primera parte del especial informativo. Quedábamos pendiente, habíamos hablado de las víctimas, habíamos hablado del cómo reconducir una situación después de esta noticia tan esperada, pero ha habido dos cosas que muchos esperaban de este comunicado, que era el abandono de las armas, que es algo que quizás no por importante en sí, sino la relevancia que puede tener eso, se echa en falta. Esa es una de las cosas. Hombre, vamos a ver, el abandono sí se dice expresamente que ha sido el cese definitivo de su actividad armada. Lo que no dice la entrega. No dice eso, la entrega. Es decir, no dice que las entrega mañana o que las entrega pasado, que las tiene en tal sitio. Eso yo creo que es parte de lo que se dice en otra parte, valga la redundancia, del comunicado. Eso es donde luego, ya cuando se inició este último proceso, se estableció por parte de ETA su voluntad y su decisión de que fuera verificable ese abandono y ese abandono de la actividad y esa tregua que entonces planteó. Yo creo que esta misma comisión u otra comisión distinta, como pasó en el caso irlandés, es la que también tendrá que hacer ese trabajo, y para eso es una de las cosas que yo creo que ETA mantiene de alguna forma su vida, ¿no?, para que ese proceso se pueda concluir. Eso normalmente en nuestros procesos ha sido, evidentemente, pues con una verificación internacional o no internacional, pero con una verificación y con una entrega concreta para que esos arsenales que pueda tener, que no sé si tiene o no tiene, o hasta qué niveles llegan, puedan ser destruidos. Ese será el final definitivo en ese sentido. Yo creo que el final de ETA está ya absolutamente decidido y determinado. Muy bien, Fermín Ciaurriz, muchísimas gracias también por haber venido en cuanto le hemos llamado. Sí, pues muchas gracias, porque tengo muchas actividades profesionales, pero creo que una noticia de estas características y algo que estamos esperando todos desde hace muchos años, pues hay que aportar, si se puede, algo pues a lo que nosotros entendemos que ha sido un final, o que es un final que tiene que cambiar radicalmente, y en Navarra se lo tenemos que vivir, radicalmente la relación entre el mundo nacionalista, el mundo tal al que se le han estado imputando desde hace muchos años, pues connivencias con el mundo de ETA, y toda esta cuestión debe solventarse. Por eso me dejaba también un poco frío
la postura de Yolanda Barcina que hemos estado viendo, porque es una postura pues dentro de la ortodoxia más ortodoxia PP-UPN, quiere decir, bueno, pues tenemos que tal, porque esto, o sea, es decir, dentro de que ya ven o han visto que esto se acaba, pues tienen que seguir en alguna forma manteniendo que, bueno, pues tal. Yo creo que al final tenemos que superar esa postura, tenemos que romper nuestros propios esquemas mentales y tenemos que ir a algo que es lo positivo, abrir un nuevo campo y una nueva vida social y política en el que la actividad de ETA pues, ha estado perjudicando y que ha hecho que otros, desde un punto de vista político, queriendo sacarle provecho de una forma o de otra, pues han estado poniendo como coartada muchas veces para cortar las relaciones con los nacionalistas, para impedir no sé qué, para tratar de hacer esto son así, esto son así. Todo eso se tiene que terminar y tenemos que entrar en un proceso donde todos seamos iguales y donde todos con las mismas oportunidades podamos defender nuestros proyectos políticos con las reglas de la democracia exclusivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Fermín. Sí, gracias y buenas a noches. vosotros. Bien, pues son las 8:30 de la tarde, estamos en directo desde las 7:10 aproximadamente, momento en el que conocíamos el anuncio de ETA. Nosotros vamos a hacer ahora un alto en el camino y enseguida viene Ollane Garzaron con toda la actualidad de esta jornada y a la vuelta continuaremos con este especial informativo hoy con la noticia del cese de la actividad, del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Volvemos después de las noticias. Hasta ahora.